After Effects es un programa de composición. Yo envío clips de video, imágenes, animaciones, textos, vectores, todo el material que me permita hacer composición y lo envío a After y empiezo a trabajar como After, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque hay que tener en cuenta que una cosa es edición. Yo hago edición por lo general en Premiere, pero yo hago composición en After. Es más sencillo hacer composición en After o hacer animación en After que lo que se supondría sería hacerlo en After Effects, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, obviamente es abrir After Effects. Cuando yo ya tengo After Effects, tengo que entender que funciona a partir de una cuestión que se llama la composición. After Effects no me maneja archivos como Illustrator, ¿sí? Que yo digo el archivo de Illustrator, no. Yo hablo de la composición de Illustrator, de After Effects, perdón. Para After, lo que yo genero es eso, composiciones. Entonces, si yo quiero generar una composición, tengo que irme al menú composición, decirle nueva composición, ¿sí? Y lo que voy a obtener es que él va a abrir un cuadro de diálogo de pronto como el que vimos en Premiere, en donde me está diciendo cómo se va a llamar la composición, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser la velocidad de los fotogramas, el tiempo de duración de la composición y todas las características con que yo voy a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros hicimos en Illustrator ya es una composición. Entonces yo ya no tengo que crear una nueva composición en After, sino que lo que tengo que hacer es importar la composición que yo ya generé, ¿cierto? Entonces, puedo ir y decirle importar, ¿sí? Archivo, para que me importe lo que yo estoy trayendo desde After, o le puedo dar en esta pestaña que se llama la pestaña de proyecto, doble clic y él me va a abrir el cuadrito de importación. Como Premiere, exacto, es similar, sí. Entonces, ¿qué hago yo? Pues simplemente voy y busco, ¿dónde fue que lo voy a tener en el escritorio? Voy y busco la composición que creé y le digo, ábrala. ¿Sí? Entonces, él me arroja este nuevo cuadro de diálogo. Aquí yo debo tener cuidado en lo que está activo y lo que no está activo. ¿Por qué? Porque si yo lo importo como no es, me lo va a importar como si fuera un archivo completo, una sola imagen. Yo no necesito eso. ¿Yo qué necesito? Que me reconozca las capas y los elementos que creé en Illustrator, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? O más bien, ¿qué opciones me da el programa? La primera de qué es lo que quiero importar. ¿Quiero importar el fotograma o quiero importar la composición? El fotograma sería importar la imagen, ¿cierto? ¿Yo qué necesito? Importar la composición. ¿Para qué? Para que me mantenga las capas. Entonces yo le digo eso, que me importe la composición. ¿Listo? Y la segunda opción que me da es esto. Tamaño del layer o tamaño del documento. ¿Sí? ¿Qué necesitaría yo para trabajar en After Effects con cada uno de los elementos que hice de Illustrator? Que me reconozca es el tamaño del layer, de la capa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hice un circulito, necesito que ese circulito tenga simplemente el espacio del circulito y no el tamaño del documento. Si yo le digo que sea tamaño del documento, todos los elementos, por pequeños que sean, quedan al tamaño del proyecto que yo hice. Entonces obviamente no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo? Que sea una composición y que me reconozca los tamaños de las capas. ¿Sí? Entonces, yo selecciono los tamaños de las capas y le digo OK. ¿Sí? Entonces, lo que yo encuentro es esto que aparece acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto que aparece acá es la composición. Miren que aparece con el nombre de composición, o sea, con el nombre del archivo de Illustrator. Yo le doy doble clic y en la parte de abajo, que es la línea de tiempo, ya se abre la composición y me muestra todas las capas, ¿sí? Entonces, lo que yo decía en algún momento, aquí yo ya estoy ahorrándome el trabajo de traer los elementos a After y empezar a ubicarlos y empezar a organizarlos porque ya los organicé previamente desde Illustrator. Y eso ahorra montones de trabajo, ¿sí? Sí, pero no, digamos, de composiciones del archivo que uno guarda en Illustrator. Es lo que nosotros Solo es guardamos, eso. solo es eso. Entonces, miren, además de eso, me trae cada uno de los elementos. Entonces yo voy a tener una carpeta que tiene el mismo nombre, pero me está mostrando las capas. ¿Sí? Aunque aquí tenemos un problema y es que el archivo que traje está vacío. Porque me está leyendo las otras mesas de trabajo. Ah, qué abeja.